Buenos días a todos. No sé si logran ver la pantalla, Sí, la se ve bien. presentación. Sí, se ve perfecto. Bien, como el tema lo dice, hoy vamos a estar hablando un poquito de identificación de reacciones adversas tipo C, ejemplos y casos. Y le agradezco infinitamente al Hospital de Especialidad de Ixtapaluca y a la química Cintia Reynoso para esta charla. Y la verdad, es un privilegio y un gusto para mí compartir un poquito de experiencia que hemos tenido aquí en el Hospital de Alta Especialidad, pues para ver el enfoque y el ámbito y el alcance que tenemos con este programa tan maravilloso y bonito. Es una bonita experiencia y espero poder compartir un poquito con ustedes lo que vamos a estar hablando. Y vamos a ir de lleno con respecto a los tipos de reacciones adversas a medicamentos tipo C. Bien, perdón. Y Mico, hay que darle clic a la pantalla para pasarla. Perdón, Ya. perdón, ya pasó. Bien, vamos a hablar un poquito de conceptos y para hablar de este tema, tenemos que tener el concepto general de reacciones adversas a medicamentos. Como ustedes bien saben, las reacciones adversas a medicamentos, pues, obviamente ha evolucionado sus conceptos como tal, ¿no? A lo largo del tiempo. Y la mayor documentación que tenemos al respecto es el compendio que hizo la Organización Mundial de la Salud en el año de 1972, donde ellos definen a la reacción adversa como una respuesta nociva y no intencionada que se produce, dice, a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico, tratamiento y para modificar alguna función fisiológica. Sin embargo, para mí en lo particular, esta definición está un poquito sesgado porque llega en el enfoque donde no se contempla la parte de intoxicaciones o problemas de abuso, de dependencia, de uso incorrecto del medicamento o bajo las condiciones por la cual el medicamento está autorizado, si el paciente llega a presentar alguna reacción referente a esto, pues obviamente no incluiría en esta parte del concepto. También lo que se le conoce como falta de eficacia del medicamento tampoco incluiría con esos conceptos. Actualmente ha habido pequeños o ajustes de modificaciones respecto a este concepto, pero sigue siendo el mismo eslabón como se originó desde el principio. El otro concepto, el otro organismo que maneja la definición de la reacción adversa a medicamento es la FDA, que lo define como cualquier experiencia no deseada que se asocia con el uso de un producto médico a un paciente. Es muy general, es muy amplio. Obviamente aquí se incluyen todo lo que son los malos usos, incluso los errores de medicación que pudiera presentarse durante la praxis o la ingesta de algún medicamento por automedicación o algo o otro problema que se deriva al uso o consumo del medicamento. Ahora bien, de manera muy local y mexicana, pues ya hemos visto evolución de estos conceptos donde ha ido mejorando. Si nosotros vemos la parte donde define la OMS sobre de que las reacciones a veces puede originarse una dosis normal, aquí en la norma 2002 refiere obviamente que es a dosis empleada en el hombre para la profilaxis, diagnóstico terapéutico, la modificación de una función fisiológica. Hay una cierta similitud respecto a esto, nada más que obviamente le quitan la palabra dosis normal. Y ha evolucionado favorablemente para mí desde manera muy personal, porque por ejemplo en la norma 2012, por ejemplo, menciona o define a la reacción como cualquier reacción nociva no intencional que aparece nuevamente a dosis normal empleadas en el ser humano para la profilaxis y diagnóstico, tal cual como está la OMS desde el año de 1972. La que más me relaciona o me da la, la libertad para decir de que el concepto para mí más exacto y más puntual es la norma
lo que define la norma 2020-2016, donde dice, a la respuesta no deseada a un medicamento en la cual la relación causal con este es al menos razonable atribuible. Aquí hay una situación entre causa y efecto, hay una causalidad. O sea, le aplico un medicamento a un paciente, presenta una reacción, una hipotensión o cualquier tipo de eventos, se relaciona, como se llama, con este evento, independientemente del origen como tal. Ya puede ser automedicación, sobredosis, intoxicaciones u otro problema que pudieran originarse. Y de aquí se puede desglosar y derivar y clasificar diferentes tipos de reacciones, que es lo que es el enfoque que vamos a hacer, porque pues hay clasificaciones que se derivan, por ejemplo, por una intoxicación, por una dosis exagerada o por errores de medicación. Yo creo que es para mí el concepto más puntual, el de la norma 2020-2016. Bien, me gustaría que lean, que contestemos este cuestionario de acuerdo a los cuatro conceptos que hemos visto y de acuerdo a los organismos que hemos visto. Me gustaría que lean el QR y contestemos esta simple pregunta, esta pregunta para ver cuál es el concepto donde, por ejemplo, que los fracasos terapéuticos, sobredosis accidental o no intencional, no se considera como una reacción adversa a medicamento. Si pudieran leer el QR y pudieran contestar el cuestionario, ¿sí se ve la pantalla? Sí se ve químico. Ok, pueden leer el QR y contestan el cuestionario. De acuerdo a los conceptos que habíamos visto con anterioridad, un organismo que obviamente no incluye a los fracasos terapéuticos, sobredosis accidental o intencional como una reacción adversa a medicamento. Hasta ahora una persona contestó, no sé exactamente qué número de personas estamos en la plataforma, pero hasta ahora solamente una persona, ¿cómo se llama?, ha contestado. Y aquí la situación es que el concepto ¿cuál es el organismo que no incluye a los fracasos terapéuticos, sobredosis accidental o no intencional como una RAM? No sé si todos los participantes puedan ver, ándale, ya tenemos 2 participantes. ¿Recuerdan cuál es el organismo que maneja a dosis normal para que se presente una reacción adversa y ellos lo consideran de esa manera? Que no incluye. El de echarte a correr. La mitad y la mitad. Bien, nada más para recapitular este punto. Recuerden que el concepto de la Organización Mundial de la Salud y el de la norma 2012 de mexicana enfocan al concepto de reacciones adversas a medicamentos como cuando le aplicas de manera normal o dosis normal, le llaman a un paciente que requiere a esa dosis específica. Por ejemplo, ketorolaco 30 miligramos y para el dolor. Ok, entonces cuando el paciente presenta o no recibe una respuesta eficaz sobre ese medicamento, el concepto de la norma 2012 y el de la OMS
no lo cataloga como, como una reacción porque pues, obviamente es un fracaso terapéutico. Entonces, por eso insisto de que para mí la más exacta y más puntual, el concepto de reacciones adversas es la 2020-2016, donde tiene esa apertura de que sí puede incluirse los fracasos terapéuticos, las sobredosis accidentales y las no intencionales. Bien, podemos seguir a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, obviamente conocemos que las reacciones adversas a medicamentos es un problema de salud pública mundial, ¿no? Y como cada hospital o cada clínica, por ejemplo, tendrá sus particularidades muy pertinentes respecto a qué grupo de pacientes va a atender, qué medicamentos se está utilizando con mayor frecuencia, cuál es el medicamento que tiene en su cuadro básico. O sea, hay variabilidades que pueden tener particularmente cada hospital y obviamente va a tener ese indicador, ese número de reacciones adversas a medicamentos en su ámbito de atención a la salud pública. Por ejemplo, en el caso del hospital de alta especialidad tenemos el historial de reacciones adversas a medicamentos que en el caso del grupo de pacientes que están hospitalizados, el de mayor frecuencia que presentan efectos son los medicamentos antineoplásicos y los antibióticos. Y es entendible esta parte porque es el grupo de población que estamos atendiendo, ¿no? Por ejemplo, un hospital que varía su cuadro básico de medicamento, por ejemplo, como el INCAN, por ejemplo, que solamente va a utilizar medicamentos antineoplásicos, obviamente quizás la variación de sus proporciones poblacionales que están presentando reacciones adversas a medicamentos, pues obviamente va a ser diferente, igual que cardio y neumología, así o psiquiatría. Entonces, depende de cómo se llama del grupo de población que es atendido y va a tener pues ese historial de reacciones adversas a medicamentos. Pues obviamente es un problema de salud pública con ese enfoque y obviamente hay que verlo como un impacto social económico. Genera obviamente costos socioeconómicos, incluso mediáticos. Por ejemplo, cuando escuchamos que un medicamento hace poco, como hace 3 días, nos llegaron una alerta sanitaria de amiodarona, pues obviamente pues hay la incógnita de que si está bien fabricado, algo por decirlo, que ya serían más problemas mediáticos, o incluso también genera costos socioeconómicos incluso en el mismo paciente, tanto en el hospital. Ejemplo, que un paciente está tomándose de manera automedicada X medicamento y ingresa por esa situación, obviamente pues el paciente va a ausentarse en su labor, no va a cobrar en el día, al ingresan al hospital requiere atención médica, atención de enfermería, medicamentos, soluciones. Entonces, todo ese tipo de situaciones es lo que implica a grosso modo cuando se habla de que genera un costo socioeconómico en el ámbito de atención a la salud. Y la incidencia, obviamente, conforme crecen, les digo, la incidencia de las reacciones adversas crecen conforme más medicamentos se comercializan. Y obviamente la proyección del envejecimiento de la población también está implicado porque pues de alguna manera entre más de edad avanzada pues vamos a ese camino, pues quizás consumiríamos más medicamentos. Otra situación está en que pues obviamente causa una cierta importante mortalidad respecto a este grupo de poblaciones que, pues, bueno, que de todas maneras estamos expuestos a todos consumir el medicamento y muchos de ellos son considerables como potencialmente evitables. La evolución de la definición de las reacciones también ha repercutido en este tipo de ámbitos para conllevar un buen control y manejo de esta situación. Bien, como sabemos, la farmacovigilancia inicia durante el desarrollo, ¿cómo se llama?, del medicamento. Recuerden que cuando el medicamento empieza pues, a desarrollarse desde la parte preclínica, en la parte clínica es donde se empiezan a identificar o notificar reacciones que pudieran presentarse durante ese desarrollo. Recuerden que las 3 fases de fase clínica de investigación del medicamento, pues obviamente se presenta en una población muy poco limitado, muy selectivo, bajo ciertas condiciones estándares del manejo adecuado del medicamento, que los pacientes no tienen patologías concomitantes, que no toman otros medicamentos, o si tienen alguna patología únicamente para el cual se va a tratar, pero no tienen otras patologías, por ejemplo, un paciente con enfermedades cardiovasculares, quizás no se incluye a los pacientes que tienen artritis reumatoide o algo por el estilo.
Entonces es muy controlado y es muy limitado y sobre todo que el tiempo también es muy limitado. Bien, entonces, cuando el medicamento sale en el mercado mexicano, tiene que cumplir con estas tres variables que tengan una calidad específica, aceptable, por ejemplo, que se fabriquen los medicamentos bajo los criterios estándares de fabricación, y que sean eficaces. ¿Qué significa eso? De que si mi medicamento que voy a fabricar es para la hipotensión, pues obviamente pues sí tiene que considerarse una respuesta favorable para un grupo de pacientes o para una cierta cantidad o número de pacientes que van a consumir este tipo de medicamentos. Y cuando hablamos de seguridad, se refiere específicamente a los efectos o a las reacciones o sospechas reacciones adversas a medicamentos de manera que se presentan en este tipo de poblaciones ya una vez en el mercado, en el mercado de venta libre o de venta en la población. Tiene que tener un comportamiento no desproporcionados respecto a los beneficios que tiene este medicamento con respecto a la reacción adversa a medicamentos que se presentan en la población. En muchas ocasiones, a veces, por ejemplo, muy comúnmente sabemos de que los inhibidores de la convertidora de angiotensinas, los IECAS, el captopril y todo ese grupo de medicamentos, comúnmente se espera de que el medicamento cause tos. Ahora bien, pero ¿qué pasa si un lote de medicamentos, por ejemplo, no esté causando tos? O lo hace de manera desproporcional, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que estar vigilando este tipo de reacciones, porque si mi fabricante menciona de que el medicamento causa tos en una proporción muy frecuente o frecuente en su información técnica o en su inserto del medicamento antes de salir en el mercado, pues tiene que tener ese comportamiento de común o frecuentes. Ahora es raro ver, por ejemplo, medicamentos que están desde el año de 1972 o un poquito más, por ejemplo, continúan siendo la misma información en su empaque, en su información del inserto, de las que tienen desde esa época, ¿no? Y yo he visto medicamentos de muchos años de uso, por ejemplo, el metamizol, por ejemplo, sabemos que comúnmente si se aplica en bolo, pues obviamente va a tener una consecuencia de una posible hipotensión de manera particular, ¿no? Entonces ese tipo de informaciones sí es necesario que lo tengamos en cuenta porque pues es para conocer el perfil de seguridad que vamos a estar utilizando con esos medicamentos. Bien, lo ideal, por ejemplo, es que cuando se utilice el medicamento es que se hagan de manera lineal, recta. ¿Qué significa eso? De que así como se fabricó en un tiempo, en un grupo de población, en un grupo limitado, pues idealmente pues así se debe de manejar, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es completamente diferente respecto a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque recuerden, el medicamento se va a adquirir, por ejemplo, los medicamentos que están llegando ahorita de la India, ¿no? ¿Cómo se transportó? ¿Cómo llegó? ¿Cuándo se pidió? ¿No? ¿Cómo se va a administrar? Y hay un camino enorme donde hay factores que pudieran de alguna manera repercutir y provocar una reacción adversa al medicamento. O si en un momento dado, por ejemplo, no tenga el efecto esperado, ¿no? Entonces, esa es una realidad donde nosotros tenemos que tener en cuenta de que la aparición y los problemas de uso a lo largo de la cadena de transporte y de almacenamiento y todo lo demás, pues obviamente puede estar implicado en alguna situación como pues obviamente la reacción adversa a medicamentos u otros problemas que se presentan. Y vuelvo a lo mismo con esta parte. Cuando el medicamento se presenta en el mercado, ya una vez que sale en el mercado mexicano, pues obviamente la población va a ser siempre variada, ¿no? No es lo mismo a que yo le aplique un medicamento a un paciente de una edad avanzada a un paciente como un niño, ¿no? Por ejemplo, que casi no hay información respecto a la dosis para niños, pero se puede ajustar, ¿no? Una persona
adulta, por ejemplo, pues pudiera de alguna manera responder de manera adecuada el medicamento y tolerar quizás alguna reacción que pudiera presentarse. Bien, entonces permanentemente el medicamento tiene que tener un riesgo-beneficio favorable. Siempre, siempre tiene que prevalecer el beneficio de un medicamento una vez que se esté en el mercado. Siempre tiene que permanecer ese beneficio sobre los riesgos que pudieran presentarse en la, ¿cómo se llama?, en la población. En las fases de comercialización, una vez ya en el mercado, pues obviamente, pues se va a aplicar en la población general, ¿no? Y se va a ver más situaciones o más problemas que pudieran derivarse, pues, al uso del medicamento. ¿Cómo se está aplicando? ¿Qué tiempo? De hecho, incluso en los mismos hospitales, por ejemplo, he visto de que está en el horario de 14 horas, pero el personal sale a las 14 horas y se le tiene que aplicar a las 12 del día. Entonces, si le aplicaron el horario, el de las 6 de la mañana, pues obviamente no va a cumplir el horario establecido. Entonces, puede también, es un problema en cualquier ámbito tendrá un problema el uso de los medicamentos. Y por eso es importante tener en vigilancia constante ese tipo de situaciones. Y en la población general, pues creo que la gran mayoría vamos a coincidir con esto de que pues la población en sí pues tiende a automedicarse. No sé si es una cultura, no sé si yo creo que más bien es un problema de concientización de que a veces el autoconsumo, la automedicación es un problema que impacta a nivel internacional, creo, pero particularmente es en la población mexicana también, y aquí en el área donde estoy he visto muchos casos de reacciones adversas que fue motivo de ingreso hospitalario, pero originado por una automedicación. Se puede detectar, obviamente, en la fase de postcomercialización reacciones poco frecuentes, ¿no? Que nunca se ha visto quizás en la fase clínica, pero en la fase de la postcomercialización se puede observar este tipo de reacciones. Y las reacciones que estamos hablando, bueno, el enfoque que le estamos dando, la de tipo C, que las reacciones que aparecen por el uso prolongado de este medicamento, ¿no? Hay medicamentos que se utilizan de manera permanente por la misma patología, por la misma situación o el mismo padecimiento que tiene mi paciente. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, quizás le darán de manera permanente algún cardiovascular, ¿no? Y de plano, bueno, ahí también se incluye la aspirina, la espironolactona, y lo va a consumir hasta de por vida, ¿no? Y tenemos que obviamente tener la vigilancia permanente de este grupo de poblaciones, ¿no? Las RAM que solamente se producen en determinados grupos de riesgo, ¿no? Y hay información, por ejemplo, de que en el grupo de población de pediátricos, pues obviamente hay un mayor riesgo de presentar alguna reacción adversa a medicamentos. Y también en el caso de factores genéticos también pudiera estar relacionados. Por ejemplo, el grupo de pacientes, por ejemplo, del grupo oriental, por ejemplo, hay una cierta sensibilidad a una reacción adversa a medicamento y que tiene que estar obviamente vigilado permanentemente a ese grupo de población, ¿no? Los acetiladores lentos, moderados y rápidos obviamente también van a tener ese tipo de riesgo de presentar una reacción de esa naturaleza, pero pues obviamente tenemos que tener siempre presente este tipo de información al respecto. Y en la FA también se pueden presentar reacciones inesperadas, ¿no? Imagínense un paciente que está tomando, por ejemplo, un medicamento de manera crónica y resulta que en la última dosis del medicamento se hipotensó y falleció. Un ejemplo, ¿no? Y entonces habría que ver si está relacionado con el medicamento, hacer un historial, un análisis completo de la situación para ver el impacto que tiene, si está relacionado o no con el medicamento y ver sus reacciones adversas al medicamento. Y obviamente la que tiene mayor impacto respecto a esto en la fase de comercialización son las reacciones que se originan por interacciones medicamentosas. Vuelvo a lo mismo, creo que aquí el grupo de población más específico es para los pacientes de edad avanzada y sobre todo los pacientes hospitalizados que en promedio se les administra medicamentos entre 5 o más medicamentos. Ahí tenemos mucho campo
por conocer, por indagar, por investigar, y entonces nada más para que vean que la fase de comercialización, por ejemplo, tiene muchas aristas y muy amplio para el seguimiento oportuno y tener y observar las características de nuestros pacientes, tipo de medicamentos, especialidades y todo. Es muy importante y sobre todo darle mayor importancia, ¿cómo se llama?, a las interacciones que pudieran presentarse pues, en el uso de los medicamentos. Ahora bien, quiero poner este ejemplo del Vioxx, es el Rofecoxib, por ejemplo. Hay situaciones donde se usa el medicamento y después se retira por ciertas circunstancias. Por ejemplo, este medicamento, Rofecoxib, tenía el fabricante o en este caso el laboratorio, decía que tiene una ventaja de que no afecta a la mucosa gástrica. Pero ojo, el consumo de este medicamento aumentaba los problemas cardiovasculares, así como el diclofenaco, que también tiene ese riesgo de presentar eventos cardiovasculares si se consume frecuentemente o de mayor prolongado, ¿no? Y entonces este medicamento de Rofecoxib, pues presentaba una cierta riesgo al consumo y de acuerdo a la estimación que hizo la FDA para este medicamento causó aproximadamente entre 88,000 a 139,000 ataques cardíacos, de las cuales 30 a 40% pues fueron mortales. Ahora, estos obviamente se derivó al retiro por los reportes que hay, ¿no? Pero vean cuántos años estuvo en el mercado, mundial, 5 años, ¿no? Y entonces, ¿cuántos lo consumieron? Entonces esos son problemas de seguridad que se detectan a tiempo. Bien, medicamentos con posible problemas de seguridad actual, esto es reciente, entonces para que puedan ver la información. Por ejemplo, las situaciones que se presenta para la atorvastatina, obviamente no es, ¿cómo se llama? No es eh, eh, común, por ejemplo, de escuchar algo relacionado como ¿no? Por ejemplo, la atorvastatina en riesgo de difusión eréctil y se identificó o se reportó en Arabia Saudita. Es reciente este documento. Por ejemplo, la levotiroxina, ¿no? Que causa obviamente vértigo. Ahora bien, habría que ver el grupo de población, por ejemplo, que toman este medicamento, por cuánto tiempo lo toman, ¿no? Si no tienen algún problema concomitante que pudieran pues, originar pues, el vértigo, ¿no? Otro, por ejemplo, sulfadoxina y la metamina, ¿no? Que causa necrosis epidérmica. Entonces, como vemos, hay una gran cantidad de información haciendo las notificaciones de manera muy sencilla con este tipo de reacciones a los medicamentos y se van dando. Y obviamente, si se dan cuenta, hay diferencias conforme en otros países, por ejemplo, ¿no? Siempre hay diferencias. Bien. Mm, Perdón. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, bien, continuamos. ¿Cuántos fármacos se han retirado? Es bueno tener presente, por ejemplo, cuántos fármacos se han retirado en el mercado mexicano, ¿no? El intervalo entre su introducción en el mercado y su retirada ha cambiado con el tiempo. Es muy importante que tengamos esta información. ¿Qué tipo de efectos adversos han llevado a la retirada de algunos fármacos en el mercado? ¿Existen diferencias entre los países? Sí es muy importante que tengamos este concepto porque, pues, de alguna manera, para que veamos qué tipo de medicamentos, pues, estamos consumiendo y en otros países ya no, ¿no? Por ejemplo, aquí se desglosó alguna lista de medicamentos, por ejemplo, que se utilizan en el mercado mexicano, pero en otros países no, ¿no? Porque, pues, ya se retiraron. Por ejemplo, la primera, la acetanilida, ¿no? Entonces, la acetanilida, por ejemplo, se retiró en el 1971 en Japón, pero pues obviamente vean el efecto que pudiera
el efecto que presentan este tipo de medicamentos. Químico, ¿Sí? no se ve su pantalla. ¿No se ve? A ver, a ver, a ver. No, aún no se ve. Permíteme, química. ¿Ahora sí? Sí, pero no está en presentación. A ver, ahí va, ahí va. ¿Ahora sí? Perfecto. Bien, entonces le comentaba que, por ejemplo, que hay algunos medicamentos retirados en otros países, pero en México no. Y aquí tendríamos que tener la pregunta, insiste, que yo siempre he dicho, ¿por qué nosotros en México seguimos utilizando medicamentos que en otros países ya no? ¿No? La primera, por ejemplo, la acetanilida, que en Japón se retiró en el año de 1971 y que causan, por ejemplo, dentro de sus efectos adversos a nivel pues, hematológico, hepático y renales. Y nosotros lo seguimos teniendo. La cumarina, por ejemplo, para el síndrome varicoso, que causa hepatotoxicidad, en Francia, por ejemplo, pues ya se retiró, en Australia también. La domperamida, pues obviamente es para náuseas y vómitos, aunque ya no se utiliza la inyectable, pero sí se utiliza la de vía oral en México, ¿no? Y aparentemente causa efectos adversos serios, pero vean, desde el año de 1985 ya no se utiliza en el mundo, ¿no? La eritromicina, bueno, para no ir tan lejos, el metamizol. El metamizol, por ejemplo, que causa agranulocitosis o anemia plástica, pues estuvo desde 1922 hasta 1977 en Estados Unidos y pues ahorita lo tengo para bajar la fiebre de un paciente porque pues a veces no hay paracetamol, ¿no? Todavía lo seguimos teniendo. Tenemos que tener esta incógnita y tener siempre presente la importancia de notificar las reacciones adversas a medicamentos y trabajar en este tipo de ámbitos, ¿no? Por eso, si nosotros no reportamos alguna reacción o una sospecha de reacción adversa a medicamentos, nos seguiremos llenando de medicamentos y de medicamentos que quizás en otros países pues ya no lo utilicen, ¿no? Por eso es importante la notificación y le dan una énfasis. Tomé estas imágenes para que vean que sí todavía circula en el mercado mexicano, por ejemplo, Nordinet, que tiene esta acetanilida en su empaque, si se dan cuenta es de 100 miligramos, pero vean la parte donde dice, un poquito más abajo de la indicación del medicamento, dice, por administración prolongada puede presentar lesión renal, y es lo que estaba indicado por la cual, o una de las razones por la cual se retiró en el mercado a nivel mundial, ¿no? En un país específico, no recuerdo. Bien. Hay otros medicamentos que todavía se siguen utilizando, por ejemplo, pues les había comentado lo de la cumarina. Esta presentación, pues lo puedes ir a preguntar en la farmacia y te lo van a dar, ¿no? El otro medicamento, la domperidona, por ejemplo, aquí están las presentaciones por la cual todavía está en el mercado mexicano, y para que lo chequen, me gustaría que ustedes, si tienen la oportunidad de descargar esta aplicación de Actuamed, es una aplicación muy mexicana, muy ambigua, donde el medicamento que ustedes ponen desglosa, por ejemplo, de qué laboratorio es, para qué indicaciones se puede tratar y sobre todo las presentaciones que todavía hay en el mercado mexicano. Es muy bueno, se lo recomiendo para que lo tengan en su celular o en su computadora para que busquen algún medicamento si hay o no en el mercado mexicano que de alguna manera nos puede orientar para obtener información relacionada a efectos adversos, modo de uso, o sea, toda la información de las indicaciones para prescribir está en esta plataforma. La epidemiología de las reacciones adversas a medicamentos, entonces, en el mundo, pues obviamente representa el 10% de los pacientes ambulatorios, ese es a nivel mundial. Dice que el 5 y el 10% de las hospitalizaciones es por esta reacción, es por las reacciones adversas a medicamentos. He visto artículos que manejan desde el 5% como promedio, incluso también he visto hasta de 30%. Esta es la proporción promedio donde se menciona de que pues, el 5 al 10% son motivo de ingreso hospitalario.
el 15% de las admisiones a nivel América Latina es por reacciones adversas a medicamentos. Es lo que nos aterriza a la parte de América Latina. Otra, por ejemplo, es que entre el 10 y 20% de los pacientes hospitalizados lo experimentan pues, pacientes que están siendo atendidos en el hospital. Ojo, y vuelvo a lo mismo. Recuerden que esto varía de acuerdo al tipo de hospital que se maneja. Por ejemplo, muchas de esas informaciones vienen de países industrializados, ¿no? Y los países en desarrollo, pues quizás tienen limitado el número de casos o reportes o no tienen el programa. Entonces, esta información es como representativo del grupo de países que pues, desarrollan de manera pues, normal, vamos a llamarlo así, el programa de farmacovigilancia y tienen una plataforma o un programa de farmacovigilancia en su país respectivo. En Estados Unidos, por ejemplo, representa las reacciones adversas a medicamentos entre la cuarta y sexta causa de muerte, y en Europa la quinta causa de muerte. Todos son países, información de países industrializados. En México, pues no tengo una información exacta, no sé si haya o alguien me puede compartir ese informe, sería magnífico para ver más o menos el comportamiento de las muertes asociadas a, ¿cómo se llama?, al medicamento. Por ejemplo, aquí en el hospital implementamos un indicador en el año 2022, si no mal recuerdo, obtuvimos una proporción de pacientes que murieron por una reacción, si no mal recuerdo, el 0.1%. Es poquísimo, ¿no? De todo lo que ingresan, pues obviamente tuvieron ese tipo de reacciones. Uno, si no mal recuerdo, por un inmunosupresor, tacrolimus, y el otro por metotrexate, si no mal recuerdo. Entonces, para la cantidad de población que nosotros o de usuarios que atendimos, la verdad, pues es que es poco, quizás haya más, ¿no? Y no se reporta. Ahí sería de gran impacto hacer el monitoreo y para ver el comportamiento y el impacto social que tiene estos desenlaces fatales, ¿no? Bien, también tenemos que tener presente de que hay factores de riesgo que pudieran originar las reacciones adversas a medicamentos. Una de las principales es el sexo. Las mujeres, por ejemplo, hay información relevante de que hay una mayor tendencia a que ellas presenten una reacción adversa a medicamento. Muchos autores mencionan que es por la hormona o por alguna estructura fisiológica, por ejemplo, que tienen un poquito más grasa subcutánea. Entonces, todo ese tipo de situaciones o variables le atribuyen a que pues el sexo femenino es el que presenta mayor reacción a medicamentos. También un autor que me gustó mucho menciona de que puede ser que las mujeres son más responsables en notificar una reacción adversa a medicamentos. Es correcto. También es viable utilizar esa variable como un factor, ¿no? De que las mujeres pues, pudieran presentar de alguna manera más reacción adversa a medicamentos. El otro factor, ¿no? Menos importante, pues es la edad también, entre la edad pediátrica y la edad avanzada. Vuelvo a repetir esta parte, de que entre más edad avanzada, pues obviamente más consumo de medicamentos. Ahorita con la proyección de la edad de la sobrevivencia, pues obviamente vamos quizás a tomar más medicamentos al respecto, ¿no? ¿Cuántos pacientes o cuánto grupo de población de más de 60 años tiene artritis, tiene hipertensión, diabetes, y otras enfermedades que cada uno de esos medicamentos pues tendrá que ser tratadas cada una de esas enfermedades, perdón, tendrá que ser tratadas con algún medicamento específico y sobre todo las interacciones que también pudieran originarse de ello, ¿no? El uso prolongado de medicamentos, pues como la diabetes, les decía, y la hipertensión, la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que hay muchos pacientes que cursan con esta medicación. También el grupo de factor de riesgo es muy importante remarcar esta parte, los medicamentos con margen terapéutico estrecho, ¿no? Llámese digoxina, heparina, los anticoagulantes orales, por ejemplo, los nuevos como el dabigatran, y otro grupo de medicamentos, y ese tipo de medicamentos también hay que estarlo monitoreando, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, en el hospital generalmente dan acenocumaral, que es lo que ya tenemos, ¿no? Y algunos ya están empezando a surtir apixaban o rivaroxaban, de acuerdo la- a la disposición que hay, ¿no? Pero cuando inicié el programa de farmacovigilancia,
yo veía que muchos de los médicos que prescribían, por ejemplo, el acenocomarol, perdón, solamente le decía, le ponían la nota médica, si sangras, ven a urgencias, nada más. Y cita en 3 meses, pero no menciona, por ejemplo, en su siguiente cita, traer el control de TP para ver cómo está funcionando, para ver cómo está evolucionando, ¿no? Entonces, no hay ese tipo. Por ejemplo, hay muchos medicamentos que requieren algún monitoreo para, para ver la concentración a nivel de sangre, por ejemplo, pues que nunca se pide. Llamemos metotrexate, tacrolimus, ácido valproico, fenitoína, digoxina, litio. Entonces, son medicamentos que tienen que, por ser margen, por tener un margen estrecho terapéutico, tienen que estar vigilados constantemente, pues para evitar alguna intoxicación, otro problema, ¿no? Pero generalmente, pues no hay esa cultura en la parte del médico. Entiendo que ellos lo tienen presente, pero pues no es lo mismo a que tú le pidas al paciente le digas que en el siguiente mes quiero que me traigas estos valores de concentración de tu medicamento, ¿no? La polifarmacia es otro factor muy, muy importante también para que tengamos presente, y sobre todo lo que les había dicho, otro factor de riesgo también muy frecuente que hemos visto son las automedicaciones en nuestra población, ¿no? Y sí he visto muchos automedic, incluso hasta profesionales de la salud, pues a veces no nos da el tiempo para ir a consultar y toman un medicamento, ¿no? Ahorita vamos a ver ejemplo de casos de automedicación, 2 casos de automedicación para que vean el impacto que tiene respecto a esta mala praxis de medicación. Bien, si se presenta una RAM en un paciente, ¿cómo clasificaría usted de acuerdo a toda la información que ya hemos visto? ¿Cómo clasificarías las reacciones y cuántas clasificaciones conoce usted ahora? Y yo sé que ya vieron la de tipo A, es una clasificación, y esta es la clasificación de RAM tipo C, pero me gustaría que ustedes me digan si conocen otras clasificaciones para ver en qué nivel estamos respecto al conocimiento. Bien, les comparto nuevamente este QR. Si lo pueden escanear y me ponen, por ejemplo, 3 clasificaciones de reacciones adversas que ustedes conocen o ustedes hacen. Pueden escribir, porque lo proyecté para que escriban las clasificaciones que ustedes conocen o ustedes hacen. Ahí está, se está conectando un participante. Quiero ver su respuesta. Escriban las 3 o 2 o 1, la que conozca, o más. También pueden poner las clasificaciones que ustedes conocen. Muy bien. Es una clasificación, Ralphs y Thompson, así es, modificada de la A a la F, es correcto. De hecho, parte de lo que estamos viendo es la de tipo C. Y estoy generalizando ahorita, pero ahorita vamos a aterrizar de manera puntual la de tipo C, la descripción, las características y todo eso. Muy bien, A, B, C y E. Ahí faltó la D, ¿no? Muy bien. Óndale, gravedad, muy importante. Gravedad es una clasificación de reacción adversa a medicamento. Cuando recibimos una reacción, dentro de la clasificación está la gravedad. El paciente, ¿cuál es el desenlace que tuvo el paciente respecto a la reacción? ¿Ok? ¿Qué es lo que le pasó al paciente? Intensidad, muy bien.
otra clasificación muy importante, y eso está bajo una normatividad, la que actualmente estamos manejando, la 220. Entonces, intensidad, gravedad, y obviamente la clasificación por tipificación, por tipo, que es el Rowling y Thompson, y la última actualización en el 2000, donde pues incluye hasta la F, lo del fallo terapéutico del medicamento. Bien, podemos, no sé si haya más, alguien quiere conocer, bueno, alguien sepa de otra clasificación, pero lo que les quiero mostrar es esta clasificación que hay actualmente. Estos son la cantidad de clasificaciones por la cual una reacción puede estar categorizadas. Las serias, lo que comentaron en el cuestionario anterior, graves y no graves, ¿no? La frecuencia de la reacción adversa a medicamentos. ¿Qué tan frecuente es la reacción que va a presentar un paciente que le voy a dar, por ejemplo, tramadol, ¿no? O qué tan frecuente es una reacción que le voy a dar a mi paciente amiodarona, ¿no? Si la reacción en la información técnica del medicamento, por ejemplo, me dice que para el omeprazol me va a causar náuseas y vómito, ¿no? ¿Qué frecuencia es? ¿Es rara? ¿Muy rara? O incluso puede haber sin dato al respecto, pues porque no hay información al respecto de esa reacción que voy a reportar, ¿no? Aquí está la tercera, es la clasificación de acuerdo al tipo, como estamos viendo, tipo A, B, C, D. La causalidad también es otra clasificación, está bajo una normatividad, manejamos nosotros el algoritmo de Naranjo, pero hay otros algoritmos que se utilizan, ya sea el de la OMS, el de Kramer, de Carl Lasagna, la europea. Entonces, hay diferentes clasificaciones, pero la que nos pide la norma oficial mexicana 2020-2016 es la de Naranjo. La de significancia clínica, básicamente eso se refiere a una clasificación de las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Para ver qué tan significado clínico tiene. Por ejemplo, un paciente que le pongo o le aplican medio de contraste y cae en shock anafiláctico, pues obviamente ahí sería una significancia clínica alta, ¿no? Porque puede ser que lo intuben, requieren alguna atención en terapia intensiva, ¿no? Ahí sería como se llama por grado de significancia. La intensidad, pues es otra clasificación de leve, moderada y severa. Y estas severas es las repercusiones que hacen las reacciones, qué tan implicados tuvieron las reacciones con el paciente, ¿no? Otra clasificación son las consecuencias, si es recuperado, no recuperado, muerte, desconocido. Y la previsibilidad es otra clasificación, está ahí, el de la OMS, me parece muy amplio y muy complejo, pero muy interesante. De hecho, lo he querido implementar aquí y es muy complicado porque, pues obviamente tienes que tener si el medicamento estaba bien resguardado, si tenía si el paciente lo tomó bien, si fue bien prescrito, si no tenía comorbilidades. Es una chambota enorme, ¿no? Bien, y la cronología, por ejemplo, también es otra clasificación. Si puede ser inmediatas, tardías, a largo plazo, retardadas. Básicamente es como un complemento de las de tipo A, B, C y D y F, como lo que estamos tratando ahora. Y las que también se puede clasificar por tratamiento. Una reacción, por ejemplo, que causa una erupción cutánea y no requiere algún tratamiento farmacológico, pues se pondrá así sin tratamiento, ¿no? O solo se suspende el medicamento sin tratamiento o requiere un tratamiento asintomático o no se especifica, también podría ser otra clasificación. Y hay innumerables clasificaciones, pero estas son las más frecuentes que yo encontré y para que lo tengan. Y las que nos interesan a nosotros son las clasificaciones serias, que son grave o no grave, las de tipo de RAM, que es la que estamos platicando ahora, esta de tipo C, y si no puedo, y podríamos también considerar sobre la cronología de las reacciones, porque, por ejemplo, las reacciones que voy a presentar más adelante están relacionadas con las reacciones tardías, ¿no? O a largo plazo. Nada más para
diferenciar esta parte. Por ejemplo, la gravedad se refiere al grado de compromiso que genera en un paciente la reacción adversa, una consecuencia como tal. Por ejemplo, la reacción originó hospitalización, puso en peligro la vida del paciente, ¿no? A eso se refiere. Y, por ejemplo, un paciente que requiere intubación orotraqueal por presentar reacción anafiláctica después de la aplicación de medicamento, lo que les había comentado, pues es una reacción grave, ¿no? Otro, paciente que ingresa, bueno, es hospitalizada, perdón, por alteraciones hemodinámicas y choque séptico asociado a tratamiento post-quimioterapia. Puede ser que este paciente, por ejemplo, curse con una neutropenia febril y está en proceso de choque, ¿no? O sea, es ingresado por eso y se requiere atención, tratamiento con antimicrobianos, o estimuladores de colonias granulocíticas, intubaciones, bueno, a eso se refiere, por ejemplo, cuando tiene una repercusión el paciente con respecto a la reacción adversa a medicamentos. Por frecuencia de aparición, también eso es muy importante, tenemos que ver el tipo de medicamentos y la frecuencia de reportes que hay de acuerdo a su ficha técnica, por ejemplo, ¿no? Aquí el Diprivan puse como ejemplo el Propofol y muy seguramente esperemos una reacción muy frecuente a nivel cardiovascular presentando hipotensión, ¿no? Pero es muy raro, por ejemplo, escuchar de que cause insuficiencia cardíaca o pancreatitis, ¿no? O también hay reportes de reacciones a Propofol del fabricante Diprivan, es que haya presentado, por ejemplo, arritmia cardíaca, ¿no? Eso, pues obviamente, quizás el fabricante nunca nos reportó en el momento, pues, pero yo lo estoy identificando, ¿no? Así se podría clasificar por orden de frecuencia este tipo de reacciones y de medicamentos. Bien. La clasificación fisiopatológica, como lo que nos atañe a esta charla, es lo que nos está llevando a cabo esta plática. Esto es muy importante porque para entender las reacciones adversas a medicamentos tenemos que conocer la fisiopatología de las reacciones adversas a medicamento. Entonces, una RAM, por ejemplo, se clasifican de tipo A, que son las más, las previsibles, las comunes, la de baja mortalidad, y la mayoría de las reacciones adversas a medicamentos se van a categorizar en este grupo. Ejemplo, un paciente que toma antihipertensivo, por ejemplo, se le baja la presión porque le causó hipotensión, ¿no? Que está relacionado con la dosis dependiente del medicamento. Otra reacción, la isla de tipo B, clasificado de tipo B, es poco común, es imprevisible, tiene una alta mortalidad. Uno de los ejemplos que les acabo de poner es las reacciones de choque anafiláctico por medio de contraste, ¿no? A eso se refiere a este grupo de situaciones que son imprevisibles, ¿no? Se subgrupan en la de tipo inmune y la de no inmune por algún problema genético, ¿no? Intolerancia, defectos enzimáticos y todo. Y hay otra clasificación que es la que nos está atribuyendo a dar esta pequeña charla, la de tipo C, tratamientos crónicos y continuos. Hay otras clasificaciones que no quiero tocar hoy porque entiendo de que van a haber las definiciones correspondientes y los casos clínicos que van a tocar a la fecha que les corresponde. Por eso los puse como signo de interrogación. Bien, pero el origen de esta clasificación obviamente ya tiene muchísimos años. Desde el año de 1924 inició esta clasificación. Y la que más nos importa ahora es la clasificación de Launis y Thompson, como vemos que se originó desde el año de 1977, propusieron una clasificación de tipo A y B, dosis dependientes y dosis no dependientes. Desde esa época, pues desde ese año, perdón, se clasificó y años más tarde fueron agregándose, por ejemplo, otras clasificaciones, por ejemplo, en el de Park, en el año de 1922, le agrega, por ejemplo, a la denominación tipo C, una reacción a largo plazo, ¿no? Y también ya le incluía las de tipo D por efectos tardíos, ¿no? Y la última, la que manejamos actualmente, la de Edwards,
Edwards y Aronson, que se clasificó en el año 2000, donde distinguen 6 tipos de reacciones, de la A, B, C, D y F, como la que estamos manejando actualmente ahora, y que la de tipo C es la que estamos tratando de explicarles en esta charla. Bien. Las reacciones de tipo C son aquellas que suceden tras la exposición prolongada de un fármaco. Esto puede ser en meses o incluso en años. Estos meses y años, pues es lo que menciona, lo que se menciona, pero aquí es muy importante de que es en meses. Al menos cuando yo entiendo meses, tiene que ser más de 2 meses, o un poquito más de un mes, ¿no? Para que ustedes tengan definido esto, porque no hay un consenso como tal al cuánto tiempo, ¿no? Más que es una mención de manera genérica, es de meses. Es muy conocida, por ejemplo, un paciente que toma mucho corticosteroide, por ejemplo, puede ser que, de hecho, hay reportes de que causa resorción en los huesos, ¿no? Es una reacción conocida. Si el paciente continúa tomando ese medicamento, seguramente puede tener algún problema de fractura de hueso, ¿no? Son predecibles porque ya estamos identificando de que esa patología que pudiera presentar ese paciente a largo tiempo, a largo tiempo por el consumo de medicamento, pues obviamente podemos quizás prevenir, quizás modificar, suspender el tratamiento o cambiarlo por otro. Bueno, eso ya le corresponde a la parte médica. Y es poco común o infrecuente, ¿no? Está categorizado como por orden de frecuencia y está categorizado como poco común, ¿no? Obviamente requiere monitoreo para la detección temprana de estas reacciones. Les había comentado, por ejemplo, el carbolit, el litio, por ejemplo, tiene que estarse monitoreando constantemente para no generar una intoxicación en el paciente, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando requiere un monitoreo para detección temprana, obviamente minimizar el daño en el paciente. Algunos ejemplos, por ejemplo, el metotrexate, comúnmente se ha catalogado de este medicamento que con el uso prolongado puede causar fibrosis pulmonar, pero recientemente no es que cause la fibrosis pulmonar como tal. ¿Por qué? Porque los pacientes que toman metotrexate por su padecimiento, por ejemplo, de artritis reumatoide, la misma artritis reumatoide puede ocasionar la fibrosis pulmonar. Entonces, en muchos casos se había reportado que el metotrexate era el causante de la fibrosis, pero pues últimas referencias mencionan que no, sino que lo que hace es una neumonitis, ¿no? El paciente. Y aparece en los primeros meses. Hay otro medicamento, por ejemplo, el Lotval, los pacientes que están bajo tratamiento por tuberculosis, en la fase intensiva, por ejemplo, empiezan a tratarse con el Dotval. Sabemos que el Dotval, por ejemplo, son hepatotóxicos y así como la isoniazida, ¿no? Generalmente se presentan en los primeros 3 meses de tratamiento. Entonces, aquí vemos particularmente a este grupo de pacientes. De hecho, yo he tenido casos que ingresan por hepatitis asociado a Totval, ¿no? Por el consumo de Totval, perdón. Incluso tanto en la fase intensiva como en la fase de sostén. En la fase de sostén es poco porque pues, hay varios principios activos ¿cómo se llama? Que ya no se utiliza como en la fase intensiva. Otro ejemplo es, por ejemplo, la vancomicina. Un paciente que tiene endocarditis, a este tipo de pacientes se les da vancomicina por tiempo de 6 a 8 semanas, ¿no? Casi más de un mes, ¿no? Y frecuentemente a veces se presentan toxicidad renal, ¿no? Empieza a haber función renal anormal, y pues generalmente es atribuido, ¿cómo se llama?, a la vancomicina, pero siempre es relacionado con el tiempo. Hay otro ejemplo común, por ejemplo, es el consumo de ácido acetilsalicílico, ¿no? U otros AINES, que este tipo de medicamentos marca una lesión gástrica muy particular, pero no se excluye el daño en otros órganos, por ejemplo, a nivel del corazón, ¿no? Cardíaco.
Por ejemplo, hay un grupo de AINES, hay AINES que pueden causar algún problema de cardiovascular, como les había comentado el diclofenaco, ¿no? Que puede causar ese tipo de padecimientos, ¿no? No es únicamente en el sistema gastrointestinal la afectación, sino que también puede ser por otros, por ejemplo, la nefrotoxicidad por el consumo de AINES también hay, ¿no? Entonces hay varios órganos, pero como que tienen una mayor susceptibilidad el daño a nivel gástrica, ¿no? El consumo de este tipo de medicamentos. Otro ejemplo, por ejemplo, bueno, eso lo saqué de una literatura, los bifosfonatos, por ejemplo, se ha visto que con el consumo prolongado ha habido reportes por osteonecrosis maxilar, ¿no? Como se ve en la imagen. Este tipo de situaciones, pues, nunca lo he visto, pero la verdad me pareció muy interesante que tengamos este tipo de informaciones para cuando tengamos un caso similar o pues ya se le atribuyan, ¿no? a este tipo de medicamentos, ¿no? Otro ejemplo es la miodarona, ¿no? Que por el uso prolongado, por ejemplo, tiene a haber una alteración a nivel de las tiroides. ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente se acumula en los órganos y puede haber como sea una disfunción de las tiroides. Esto se presenta entre los 6 meses y 12 meses aproximadamente del consumo de este medicamentos. También puede afectar a nivel de los ojos. Es otra ejemplo de este tipo de medicamentos. Entonces, son situaciones donde pues, se van presentando de acuerdo al consumo y al tiempo que van consumiendo el fármaco, ¿no? Entonces, a manera de resumen, las primeras 3 categorías de reacciones de tipo A, aquí está el resumen como tal, es un tipo, el tipo de efecto es aumentado, la frecuencia es común y las características de esta reacción de tipo A es relacionado con la dosis, tiene baja mortalidad, baja mortalidad, alta morbilidad y es predecible, ¿no? Por ejemplo, la hipotensión por beta bloqueadores, hipoglucemia por antidiabéticos, hemorragia por anticoagulantes, ¿qué otra puede ser? Bueno, hay muchos ejemplos respecto a esto. Constipación por uso de opioides, ¿no? Bien, la otra clasificación, como ya vimos, es la de tipo B rara, que es una frecuencia de poco común, y estas no están relacionadas con la dosis, ¿no? Tiene una alta mortalidad, no son predecibles, y hay otros factores que pudieran estar relacionados con esto, como los factores genéticos o inmunitarios, las reacciones de hipersensibilidad, idiosincráticas, las erupciones cutáneas pueden estar asociados a este tipo de SIDA, este tipo de o grupo de reacciones, y la de tipo C, que la que nosotros estamos viendo, están relacionados con la dosis y tiempo. Ojo, esto es muy importante. Entonces, la de tipo A está relacionada con la dosis, la de tipo es la que no está relacionada con la dosis, y la de tipo C es la que está relacionada con la dosis y el tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí el ejemplo que yo puse es la osteoporosis por inhibidores de la bomba de protones que posiblemente, de acuerdo a la información que hay en la literatura, están asociando a esta resorción ósea con el consumo crónico del omeprazol principalmente, ¿no? Hay esa literatura, pero está relacionado con la dosis y el tiempo, ¿ok? Y con una dosis acumulativa por la misma razón, ya sea en meses o en años. Y vuelvo a poner las otras clasificaciones D, E y F, donde pues pongo el signo de interrogación. De todas maneras lo van a ver más adelante para que no quiero adelantar para no confundirlos respecto a las siguientes clasificaciones. Bien. Ahora vamos a entrar a los casos clínicos que nosotros hemos tenido en nuestro hospital. Miren, caso clínico 1, masculino de 41 años. Antecedentes personales patológicos, este paciente pues, cursa con diabetes mellitus tipo 1 y tratamiento con metformina de 850 miligramos sin seguimiento. También ha cursado con hipertensión arterial sistémica de 1 año de evolución, tratado con captopril.
Y enfermedad hepática crónica recién diagnosticada hace 2 semanas, sin seguimiento. Le ha dado ¿cómo se llama? SARS-CoV-2 positivo, le han aplicado inmunizaciones con AstraZeneca, niega alergia, enfermedades congénitas, hospitalizaciones, transfusiones. Ha cursado con tabaquismo desde 12 a 14 años, un cigarro al día. También es positivo, ¿cómo se llama? Alcoholismo. Y es muy feliz. Desde hace 12 años, pero es masculino, perdón, es muy feliz. Desde hace 12 años hasta la actualidad, pues toma de una cerveza, digo, un cartón de cerveza casi diario, ¿no? Bien, esta es la descripción del caso. Lo reportamos. Quiero que vean este tipo de eventos que nosotros tuvimos. Miren, dice así. Inicia padecimiento el 31 de julio del 2023 en la madrugada con hematemesis en 3 ocasiones, características en pozo de café. Se suman 2 evacuaciones melénicas y pérdida de plano de sustentación, como que se desmaya en una ocasión, por lo que se solicita servicio de emergencia médica quienes acuden a vivienda y deciden traslado a esta unidad hospitalaria. El paciente se recibe en admisión continua e inicia tratamiento con inhibidores de la bomba de protones como omeprazol 80 miligramos dosis única y además se le pone horarios de 40 miligramos cada 12 horas, más terlipresina por la hemorragia que ellos que tienen. También, por ejemplo, este paciente ingresa a piso con el diagnóstico de sangrado de tubo digestivo alto, diabetes mellitus y obviamente por la hipertensión que está cursando a cargo de gastroenterología para continuar su tratamiento y abordaje del padecimiento actual. ¿Cuál es el padecimiento actual? El sangrado de tubo digestivo, ¿ok? Se solicita estudio de endoscopía donde se reporta gastropatía erosiva. O sea, el paciente tiene una gastropatía erosiva, hasta ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos como farmacovigilante cuando identificamos una reacción, una patología desde la Gaceta con esta definición? Vamos a leer el expediente y entrevistamos al paciente. ¿Y qué es lo que encontramos? Se le da seguimiento del caso y se entrevista al paciente donde refiere el consumo de AINES desde hace 12 años aproximadamente. 12 años de consumo de AINES. Es una automedicación por dolor lumbar, no tratado ni registrado en el expediente clínico, o sea que el dolor lumbar no estaba bajo tratamiento médico. El paciente se automedicaba. También el paciente mencionaba que al principio consumía diclofenaco, pero que actualmente consume ketorolaco a razón de una tableta cada 24 o 48 según presencia de dolor. La última dosis lo tomó el 30 de julio y recuerden que este paciente ingresó el 31 de julio, ¿ok? Bien. Bien, continuamos. Perdón. Uy, ¿por qué? Continuamos. Hoy. ¿Sí ven la presentación, perdón? Química. Químico, ya. ¿Sí se ve? Todavía no se ve en presentación. ¿Sí se ve? Ya se ve. Bien, perfecto. Entonces, este paciente, lo que quiero que vean es el paraclínico. El paciente tenía, obviamente, pues una hemorragia hasta a nivel gástrica, ¿no? Y vean la hemoglobina. Tiene un comportamiento, pues bien, está dentro de lo aceptable. Obviamente el paciente, como ya vimos, cursa con diabetes mellitus y pues obviamente aparentemente no estaba controlado, ¿no? Como se ve aquí en esta tabla. Bien, y los demás pues está dentro de los valores normales. Miren,
Continuaba con algún problema hasta a nivel hepático, como ya vimos, es de un recién diagnóstico. Así es los resultados del laboratorio basal. El día 1 de agosto le hacen sangre oculta y negativo. ¿Ok? Le hacen el 10 de agosto triglicéridos un poquito elevado, así como colesterol, y también le hacen un panel viral donde pues sale no reactivo a VIH, hepatitis C, hepatitis B, y obviamente bueno, pues de hepatitis A como tipo memoria. Bien. Entonces, el seguimiento del paciente durante la estancia hospitalaria no presenta nuevo evento sugestivo de hemorragia gástrica. Eso es lo que nosotros hicimos como farmacovigilantes, ¿no? Se indica alta el 4 de agosto y se especifica en nota médica de alta el no consumo de AINES sin prescripción médica. Ojo, como comentario adicional, las aspirinas y otros AINES pueden provocar erosiones gástricas y es muy frecuente y muy común este tipo de eventos, ¿no? Y por eso hay que tener siempre presente. Si el paciente tomaba antes, perdón, quiero mencionar esto. Si el paciente tomaba antes diclofenaco, siempre hay que tener la pregunta, pues, ¿nunca tuvo algún evento? ¿Por qué lo cambió? ¿No? ¿Ya no le estaba haciendo efecto? O casualmente compró otro, no lo sé. Esas son incógnitas que debemos de intervenir, pero pues obviamente en este caso, pues no, para nuestro caso no obtuvimos esa, esa información. Quería hacerles aquí una pregunta, pero creo que no se va a poder porque veo que no está la pregunta. No se va a poder porque no aparece la pregunta. Así está. ¿Me pueden contestar esto, por favor? Es opción múltiple. ¿Qué consideran ustedes? Este es el caso que vimos es un AINES, obviamente, me gustaría que ustedes me contesten este cuestionario. De los siguientes AINES de uso común en México, ¿cuál es el menos gastrolesivo? Que ustedes sepan. El que menos ocasiona daño a nivel gástrica. Hay 4 personas, muy bien, 3, muy bien. Vamos a ver la respuesta. Órale. Muy bien. Efectivamente, el celecoxib es el menos gastrolesivo. El más gastrolesivo es el ketorolaco. ¿Ah? Excelente. Bien. Muy bien. Los AINES y sus complicaciones a nivel gastrointestinal, pues obviamente, pues como vemos en esta gráfica, es un análisis, es un estudio de metaanálisis donde se ve, por ejemplo, el ketorolaco, casi en la última parte de la gráfica, por ejemplo, se puede ver que tiene un riesgo relativo de 11.5, que es el más tóxico, vamos a llamarlo así. Azapropazona, no lo conozco, de hecho creo que no es mexicano, pero sin embargo vemos que el ketorolaco, el peroxicam, el naproxeno y así, y el celecoxib, por ejemplo, tiene un riesgo de 1.5, es el más, ¿cómo se llama? Es el más loable, pues más amigable a nivel gástrico. Pero el que más causa daño, pues es a nivel gástrica, pues es el ketorolaco. Por eso, entonces nuestro paciente, pues es entendible que pues aparte de que el diclofenaco yo lo había consumido por tanto tiempo y cambiándolo ante el ketorolaco, pues se magnificó, se expresó ¿cómo se llama? La reacción adversa. Este es otro ejemplo, vean. Femenino de 75 años, con diagnóstico de 10 años ya de padecido diabetes mellitus, tratamiento con glimepirida, con metformina, también cursa con hipertensión, tratado con telmisartán. Dice, aquí es muy importante, artrosis en tratamientos desde hace 5 años por recomendación de un conocido. El dolor que tenía en las rodillas este paciente estaba siendo tratado por un medicamento que se llama ortiga ajorrey a razón de 2 tabletas al día. También tenía obesidad. Antecedentes ginecobstétricos, pues aquí se desglosa. Infecciones de SARS-CoV-2 positivo en 2019, requirió hospitalización. Alcoholismo positivo, también ella es feliz. 5 cervezas cada 2 semanas.
Para su edad, no, pues sí. Dice, otros antecedentes negados. Y aquí la descripción del caso. Vean este. Paciente femenino con antecedentes de comorbilidades con historia clínica de automedicación desde hace 5 años con ortiga, ajo rey, a razón de 2 tabletas al día. Información obtenida a la entrevista directamente con el paciente. Actualmente cursa su 5º día de estancia intrahospitalaria que ingresó el día 22 de mayo. Este es de este año. Inicia padecimiento actual, o sea, las evacuaciones que ha tenido, inicia padecimiento el 11 de mayo con hiporexia y náusea sin predominio de horario. Se suma somnolencia. El 15 de mayo, o sea, 4 días después, se agrega evacuaciones diarreicas y alzas térmicas. Acude con facultativo y le escribe paracetamol y subsalicilato de bismuto. Signos y síntomas sin remisión. El día 19 consume loperamida con remisión de la diarrea, pero no las alzas térmicas. Aquí, ojo, muy importante, también suspende el consumo de ortiga ajo rey, porque pues no tenía padecía crónicos, te digo, malestar general y obviamente lo suspendió. A la suspensión del medicamento, los días posteriores presenta agudización del cuadro con deterioro general, pérdida de fuerza muscular y mioclonas, por lo que solicita apoyo al servicio médico, quien evidencia hipoglucemia y se administra 50 mililitros de solución glucosada. Y aquí, pues, cuando detectamos el caso, pues el paciente ya estaba aquí en el hospital. Continuamos con la descripción. Es traída a esta unidad y se recibe en admisión continua con signos vitales de hipotensión. Tiene 62,45 de 65 milímetros de mercurio y con frecuencia cardíaca de 98 y saturación de 90%. Inicia tratamiento con profilaxis con antibiótico levofloxacino más hidratación endovenosa por hipotensión más furosemida por presentar anuria. También presenta por presentar hipotensión persistente de 3 horas. Se le dice iniciar con noradrenalina, obteniendo una presión arterial media de 86 milímetros de mercurio. Por presentar acidosis respiratoria y alta sospecha de síndrome de hipoventilación por obesidad, se decide iniciar presión positiva, o sea, se le pone una mascarilla para respirar bien. Asimismo, inicia tratamiento con hidrocortisona 50 miligramos. Y la pregunta aquí es, ¿por qué inició con hidrocortisona a este paciente, no? Exploración física, se objetiva fascia cuscinoide, abdomen globoso a expensas de panículo adiposo con estrías violáceas. ¿Característica de qué? Característica de un síndrome de Cushing. El paciente ingresa con el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal secundaria, diabetes mellitus descontrolada, también ya cursaba con lesión renal, aquí vuelvo a poner el síndrome de Cushing, hipertensión arterial y obesidad. Ojo, el paciente estaba consumiendo este medicamento y es un medicamento que está en alerta sanitaria. La FDA y la COFEPRIS han informado a la población que este tipo de medicamentos vienen en el contenido, en la etiqueta, bueno, no viene en la etiqueta, sino que viene oculto como ingrediente el diclofenaco, dexametasona y metocarbamol. Entonces, si mi paciente presentaba, ¿cómo se llama? Síndrome de Cushing y tuvo una insuficiencia suprarrenal, pues es atribuido, por ejemplo, a la dexametasona. ¿Por qué? Pues porque estaba consumiendo a una cantidad considerable, ¿no? Bien, a ver, aquí, por ejemplo, de acuerdo con el caso, ¿qué reacción adversa reportarías? Contesten esta pregunta. Si usted estuviera en este caso, ¿qué reacciones adversas hubieran reportado? Síndrome de Cushing, insuficiencia suprarrenal secundaria, diabetes descontrolada o síndrome de Cushing e insuficiencia renal secundaria. A ver. Efectivamente, sí, porque el paciente estaba tomando el medicamento y obviamente si consumes un corticosteroide y suspendes el medicamento, pues obviamente hay una supresión de la glándula suprarrenal y empieza, ¿cómo se llaman los problemas de signos y síntomas por esa supresión? Y además de que tenía síndrome de Cushing, ¿no?
Muy bien, efectivamente así es. Y los comentarios adicionales, pues obviamente, pues los glucocorticoides son fármacos frecuentes usados en forma crónica para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, hematológicas y neoplásicas. En el caso de nuestra paciente, lo hace por automedicación por artrosis. El uso crónico se asocia con insuficiencia suprarrenal secundaria a la retirada. O es una retirada, como es un efecto rebote en este caso. Eso hay una clasificación que van a ver más adelante y recuerden este caso porque es ahí se agruparía lo de la insuficiencia suprarrenal, porque si hubiera tomado si el paciente hubiera seguido tomando el medicamento de corticosteroides, muy seguramente no hubiera manifestado esa insuficiencia suprarrenal, salvo el síndrome de Cushing, sí, ¿ok? Y nuestra paciente cursaba con síndrome de Cushing por dexametasona de manera crónica. Bien, los dos ejemplos que les acabo de presentar son dos casos por automedicación, por consumo de corticosteroides de manera prolongada. Bueno, el primero es por ketorolaco y es por AINES, y el otro pues por consumo de dexametasona de manera prolongada. Y ambos presentaron una reacción adversa de tipo C. Ahora bien, la realidad es que no siempre sucede así. Ejemplo, este paciente es masculino de 29 años, sin antecedentes de importancia, niega padecimientos crónicos degenerativos como diabetes o hipertensión, no consume medicina herbolaria, toxicomanía negado, positivismo a alcohol, ingesta ocasional de vez en cuando, pero la descripción del caso viene de esta manera, vean. Paciente masculino que cursa en su día 16 de estancia intrahospitalaria, ingresó el 28 de mayo con diagnóstico de probable diabetes tipo 2 y déficit neurológico no focalizado. Dentro de su atención de abordaje se solicita tamizaje para VIH siendo reactivo, así como infección del sistema nervioso central por Cryptococcus neoformans. Por lo anterior, inicia tratamiento el día 3 de junio con afotericina B, 75 miligramos intravenoso, más fluconazol, 800 miligramos cada 24 horas por 14 días, tanto la afotericina como el fluconazol. El día 6 de junio se evidencia incremento de creatinina de 1.06 respecto a la basal. En los días posteriores fue incrementándose aún más. Por lo anterior, el 10 de junio de este mismo año, el servicio de infectología ajusta y disminuye la dosis a mínima efectiva de anfotericina, o sea, de 75 lo disminuye a 50, y el fluconazol lo deja a 400 cuando antes estaba en 800. Por tasa de filtrado glomerular de 28 por nefrotoxicidad ocasionada. Por considerar más beneficioso que riesgo, bueno, por considerar más beneficio que riesgo, perdón. Se considera terminar el tratamiento el día 16 de junio como se contempló desde el inicio, considerando más beneficio que riesgo. Al final de su tratamiento del día 16 de junio, el paciente tenía una creatinina de 3.59 y el 19 de junio 5.04. Miren, estos son los medicamentos que estaba tomando el paciente, aquí nada más para que vean la gráfica. El fluconazol y el anfotericina iniciaron, como le dice la descripción, el día 3 y el día 10 se ajusta el tratamiento, ¿no? Y aquí están los laboratorios, vean. La creatinina es muy marcado cuando ingresa el paciente, estaba bien, y cuando inicia el tratamiento aquí en la zona verde, aquí lo puse, tenía una creatinina de 0.57 y un filtrado glomerular. En la última parte de la tabla se ve el filtrado glomerular de 38, muy bien, ¿no? Ya en el tercer día ya empezaba con incrementos de cuerpos azoados y obviamente el filtrado glomerular también. Miren, y el día 10 ya tenía, por ejemplo, un 2.89 de creatinina con 28 de filtrado glomerular, ¿no? El día 19 casi a insuficiencia renal, de 14 mililitros por minutos era la filtración del riñón, ¿no? Entonces, atribuido a anfotericina, aquí hay otra pregunta. Ojo, por el tiempo, ¿qué tipo de reacción ustedes consideran que es este último caso, el de la anfotericina? ¿Por qué A o por qué C? ¿Me pueden contestar el cuestionario? ¿Qué tipo de reacción lo categorizarían ustedes? Ándale, ya somos...
Ya contestaron 3. Falta 2. Bien, vamos a continuar para que nos gane el tiempo. Muy bien. Es un tipo A. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy importante. Recuerden que para los casos de tipo C requiere dosis dependiente. Sí, efectivamente, este caso sí estaba, sí dependía de la dosis, pero el tiempo, ¿no? Recuerden que la de tipo al menos tiene que considerarse como meses de tratamiento, ¿no? Y la de tipo B, pues no, porque pues no es una reacción de tipo de hipersensibilidad, ¿no? Porque esta reacción está relacionada con la concentración y el mecanismo del medicamento, ¿no? Algunos comentarios: la anfotericina B se excreta principalmente por la vía renal, por la cual es frecuente algún grado de lesión, siempre va a estar expuesto a eso. Los mecanismos principales de lesión es hipersensibilidad tubular, toxicidad directa sobre el epitelio, depósito de cristales, alteraciones osmóticas, y el infectólogo considera que es una nefrotoxicidad asociada a una toxicidad directa en el epitelio, ¿no? Existen diferentes tipos de anfotericina en el mercado, como complejo fosfolipídico, liposomal, colesterilo y desoxicolato. Eso es lo que dice, ¿cómo se llama? Eso es lo que hay en el mercado. Y la pregunta es, ¿la limitación de uso de anfotericinas es por nefrotoxicidad que ocasiona? De acuerdo con estudios disponibles, señale cuál presentación de es la más nefrotóxica para ustedes. A ver, estamos conectados los 5. Me gustaría, ¿cómo se llama?, que ustedes respondan esta pregunta. ¿Cuál es el más nefrotóxico que ustedes sepan? A ver. Ya contestaron 2. 3. 4. 1 más. Bien, vamos a continuar. Muy bien. El desoxicolato es la anfotericina que más, de acuerdo a la literatura, que más nefrotoxicidad ocasiona, ¿no? Y la liposomal es el más, el menos, que menos efecto a nivel renal nefrotoxicidad presenta, pero el que más ocasiona es el desoxicolato, ¿no? Muy bien. Excelente. Miren, ándale. Muy bien. Ya para terminar, me gustaría, por ejemplo, que escaneen este QR para que hagamos una pequeña evaluación y al final, pues ya pues sería la última parte de la charla.